Todos los meses, durante los periodos de luna nueva, compartiremos momentos de reflexión, entrevistas y meditación, tratando de fortalecer las manos de quienes hoy prestan un servicio en favor de la evolución humana y planetaria. Sintonías de Unidad. Con la coordinación de hombres y mujeres de buena voluntad y miembros de la red de distribución de la Gran Invocación, en el aire de Mantra FM 91.9. Un nuevo aquí y ahora se presenta ante nosotros. Estás en la frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación a través del servicio desinteresado. Reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos, estamos hoy compartiendo este nuevo novilunio en Sintonías de Unidad. Hoy celebramos el novilunio de Aries. Agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad y a todos los que hacen posible este programa. Los que forman el nuevo grupo de servidores del mundo son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Se los descubre entre los trabajadores creadores y los industriales, en los hogares comunes y en las filas de los obreros, en los escritores, psicólogos y teólogos, como es el caso en este programa que vamos a desarrollar ahora. ¿Qué haremos hoy como grupo? En síntesis, muy escuetamente, vamos a conversar sobre Enrique Martínez Lozano, su trabajo, su servicio, su obra, y finalizaremos, como siempre, con un espacio meditativo. La biografía de Enrique Martínez Lozano es la siguiente. Nació en Guadalaviar, Teruel, en 1950. Es psicoterapeuta, sociólogo y teólogo, animador de encuentros y retiros, conferenciante y autor de varios libros. Se haya comprometido en la tarea de articular psicología y espiritualidad, abriendo nuevas perspectivas que favorezcan el crecimiento integral de la persona. Su trabajo asume y desarrolla la teoría transpersonal y el modelo no dual de cognición. Tiene el don de relacionar psicología y espiritualidad de un modo sencillo, a la vez que profundo y eficaz.
potenciando el crecimiento personal y la experiencia de la más genuina espiritualidad, desde la atención a nuestro peculiar momento de transformación cultural. El concepto de psicología y espiritualidad, la integración y la unificación personal, quiénes somos, los modos de superar las dificultades en las relaciones humanas o el fenómeno de la sombra como clave de comprensión, son algunos de los temas que desarrolla el psicoterapeuta y teólogo Enrique Martínez Lozano en sus libros Lecturas imprescindibles para todas aquellas personas que anhelan vivir lo que son. Ahora pasamos a describir su obra. Destacamos algunos libros. Si quieren leer el detalle de todos sus libros, lo pueden encontrar en su página web. El primer libro, el cual vamos a comentar, se llama Vida. Anhelamos vivir y ser felices, pero con frecuencia el modo como perseguimos ese anhelo produce el efecto contrario. Nos alejamos de la vida y nos introducimos en un laberinto de confusión y de sufrimiento. Asumiendo el principio socrático, según el sabiduría y el único vicio, la ignorancia, el autor traza un itinerario que quiere ayudar a crecer en comprensión. Empieza por sentir la vida y concluye al reconocernos en ella. Cae la creencia errónea de separación y nos alineamos con la vida en una actitud de aceptación profunda y de acción desapropiada. La comprensión se sintetiza en esta doble expresión. Somos vida y la actitud sabia consiste en vivir diciendo sí, ciertamente, lo que viene conviene. Cuando lo comprendemos experiencialmente, vivimos en plenitud y somos felices. A partir de ahí, fluirá en cada caso lo que tenga que ser. Pero ello requiere ir más allá de la mente analítica para poder ver en profundidad. Su segundo libro, Psicología transpersonal para la vida cotidiana. La emergencia de la psicología transpersonal ha supuesto un paso cualitativo en el intento de comprensión del ser humano, valorando e integrando todas las corrientes anteriores. Abre un horizonte nuevo en el campo psicológico, que sin embargo conecta con lo que siempre ha señalado la filosofía o sabiduría perenne. No somos un contenido de la consciencia, sino la consciencia misma, presencia consciente experimentándose en formas temporales. La comprensión adecuada del ser humano requiere que se atiendan sus dos dimensiones, la psicológica o la personalidad y la espiritual o identidad. En esta especie de manual de bolsillo, el autor ofrece claves y recursos que buscan ayudar a comprender cómo se articulan ambos niveles para posibilitar una vivencia plena y armoniosa. En definitiva, para aprender a reconocer y vivir lo que ya somos. Con ese objetivo, junto con las claves que ofrece la psicología transpersonal, presenta un amplio y variado elenco de prácticas psicoafectivas, atencionales y meditativas o contemplativas, con las que aproximarnos a nuestra compleja y paradójica realidad. Un tercer libro se titula Metáforas de la no dualidad. ¿Cómo favorecer la comprensión de lo que somos y, en último término, la comprensión de lo real? Desde la antigüedad, los sabios han mostrado que la clave
se hallaba contenida en la respuesta a la primera y decisiva cuestión: ¿quién soy yo? Y han propuesto una aproximación no dual a lo real, hasta el punto de que ambos principios, la primacía del conocimiento propio y el conocimiento de la naturaleza no dual de la realidad, constituyen dos pilares básicos en los que se apoya la llamada sabiduría perenne. Tal como proclamaba el oráculo de Delfos, quien conoce su verdadera identidad, conoce todo lo que es. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Un siguiente libro es La dicha del ser. Lo que pretendo en estas páginas, dice el autor, es ofrecer pistas para responder más adecuadamente a aquella pregunta primera: ¿quién soy yo? Y avanzar así en el conocimiento de lo que somos, más allá de la idea que la mente ha elaborado acerca de ello. Es una invitación a vivir con sabiduría y, por tanto, a ser dichosos, bien conscientes de que, para conocer y vivir lo que somos, necesitamos pasar de la mente a la atención. Solo desde la atención despierta, poniendo conciencia en todo lo que hacemos y sentimos, podremos percibir y vivir la no dualidad en el trajín de la vida cotidiana. El título evoca aquel otro primer libro que el autor escribió en 2003, El gozo de ser persona. Y el cambio en el título pone de manifiesto todo un proceso, desde una filosofía y teología personalista hasta la experiencia transpersonal. Sin renegar de los contenidos allí expresados, lo que se ha modificado de manera radical ha sido el mapa utilizado. Sin haberlo pretendido y ni siquiera imaginado, el autor fue conducido de la búsqueda del gozo de ser persona a la dicha del ser, de la identificación con la mente personalista a la experiencia transpersonal, de la creencia teísta a la espiritualidad no dual. Otro libro, Recuperar a Jesús. Las condiciones para recuperar a Jesús parecen ser como mínimo dos: trascender la estrechez de nuestro modo mental de conocer, modelo dual, y con ello la rigidez religiosa en la que nos encontramos demasiado a menudo. Tal planteamiento no es un capricho posmoderno, sino un imperativo que viene dado por un nuevo modo de conocer gracias a la evolución de la conciencia, por impulso del espíritu del que todo nace y en quien todo es. Desde el nuevo modelo no dual que se corresponde con el estadio transpersonal y que está emergiendo con fuerza en todos los ámbitos del saber, se deja de percibir a Jesús como un ser separado objeto de culto, para reconocerlo como expresión admirable de lo que somos. Se descubren claves nuevas para comprender su humanidad más honda y su espiritualidad más genuina. Y se recupera definitivamente porque al encontrarlo desde estas otras claves, nos reencontramos a nosotros mismos como en un espejo en el que nos reconocemos, sin separaciones y sin costuras, en un abrazo integral en el que nadie ni nada queda excluido. Así también Jesús pasa
de ser contemplado y admirado a ser experimentado y vivido. Otro libro se titula Dios hoy. Para muchos de nuestros contemporáneos, Dios es algo del pasado, y ser agnóstico es la solución para un mundo desarrollado y progresista. Ante esto, este libro quiere ayudar a los cristianos, que vienen de una tradición de 20 siglos, a hablar de Dios teniendo en cuenta el momento en que vivimos, y mostrar a los no creyentes que creer es algo razonable y actual, y que, más allá de los prejuicios, la fe no tiene nada de alienante, sino que es en sí misma una opción profunda y liberadora. Bueno, ahora vamos a hablar de los videos que tiene Martínez Lozano en YouTube. Hay infinidad de videos en internet y son muchos. Si entran ahí en YouTube y colocan en su buscador Martínez Lozano, van a aparecer esos muchos videos de los cuales les hablamos. En el canal Meditación y Vida Cotidiana, que es un canal de él, algunos de los videos que allí se encuentran son pensamientos y atención. ¿Qué hacer con los pensamientos? Identificarse con la mente. Vivir desde la comprensión. Estos son los títulos de los videos. El lugar de la crisis, frustración y crecimiento. Otro, apego y control. Primera necesidad y primera herida. Autoestima negativa y narcisismo. El encuentro con el niño o la niña interior. La rueda de la conciencia. Bueno, estos son algunos de los títulos de los videos que pueden encontrar. El más visto se llama Acogerse. En particular, también recomendamos un video de Martínez Lozano sobre el silencio. Se trata de una conferencia en la Universidad Popular de Logroño, La Rioja, España, en el 2017, dentro de un foro de espiritualidad. Participaron varios referentes y personas importantes que valorizan el silencio en una etapa de la vida evolutiva de los seres humanos. Allí estuvieron dando conferencias sobre el silencio los siguientes: Mario Alonso Puig, Pablo Dors, Yolande Durán Serrano, José María Doria y, por supuesto, el autor de quien estamos hablando hoy, Enrique Martínez Lozano. Enrique tituló su conferencia Somos Silencio, y en verdad fue una conferencia muy relevante, no solo porque sea nuestra opinión, sino porque vemos que en YouTube tiene ya más de 32.300 visualizaciones. Es decir, que todo aquel que visualiza esta conferencia sobre el silencio la recomienda a amigos y compañeros de investigación. Se nota al ver esta videoconferencia que Enrique ha tenido y sigue teniendo experiencias profundas de silencio. Explica todo el proceso acerca de cómo se llega al silencio, también el reconocimiento de nosotros mismos como silencio, en nuestra propia esencia del ser. Los otros ponentes también tienen sendas conferencias y hay un vídeo con un panel donde participan los 5. Para encontrar este vídeo, ponen en el buscador de YouTube o en Google Enrique Martínez Lozano, Somos Silencio, 5º Foro de Espiritualidad. Después nos cuentan cómo les fue la escucha y visualización de la conferencia. Seguro que les gusta. Bueno, y en su página web www.enriquemartinezlozano.com pueden encontrar resúmenes de libros, novedades, sesiones semanales online que se realizan en directo, textos de sabiduría, el boletín semanal,
materiales, audios, publicaciones, también está en Facebook, es decir, todo un mundo para descubrir. Extractos de entrevistas que se pueden consultar en sus páginas web. Y tenemos una sobre la meditación que les realizan. Y le dicen, meditar, según la RAE, Real Academia Española, es pensar atenta y detenidamente sobre algo. ¿A qué se refiere cuando habla de meditación? Y él responde, en Occidente se suele entender meditación como sinónimo de reflexión, en un sentido genuino. Sin embargo, meditar significa callar la mente para poder ver más allá de los filtros mentales. ¿Acallar la mente? Le preguntan. Eso es, quitar el pensamiento y poner atención. La mente es una herramienta preciosa cuando la utilizamos a nuestro servicio, pero se convierte en un tirano cuando nos reducimos a ella. No puede haber libertad interior, ni liberación del sufrimiento, ni comprensión de lo que somos, si no aprendemos a silenciar la mente pensante. Otra pregunta. ¿Liberar del sufrimiento? Así es, responde. No digo del dolor, que forma parte del lote de la existencia, sino del sufrimiento mental. Basta pensar que lo que nos hace sufrir no es lo que nos ocurre, sino el modo como interpretamos lo que nos ocurre. Meditar, por tanto, es entrenar la atención. Así es, pero hay más. ¿Qué más? Preguntan. Tal como la entiendo, la práctica ha de incluir un triple cuidado. El amor a uno mismo, la atención y el silencio consciente, que es el silencio del pensamiento y del ego. Ese triple cuidado se plasma en 3 tipos de prácticas: psicoafectivas, atencionales y propiamente meditativas. ¿Qué vive la persona en cada una de esas prácticas? De manera sintética, podría decirse lo siguiente. Desarrolla el amor humilde e incondicional hacia sí misma, que le abre a desplegar el amor hacia los otros. Crece en libertad interior porque es capaz de tomar distancia de la mente. Se abre a la comprensión experiencial de lo que realmente somos y saborea en el silencio esa identidad profunda. Muchas ventajas son los frutos que trae el hecho de vivirse en casa, es decir, en la comprensión de lo que realmente somos. Al comprenderlo, salimos de la ignorancia y del sufrimiento mental. ¿Meditación y contemplación tienen algo en común o son cosas diferentes? Si se entienden bien, podría decirse que son términos no solo equivalentes, sino idénticos. Siempre que la contemplación no se reduzca a un ejercicio mental, sino que se entienda como contemplación sin objeto, lo cual recuerda los versos de Jorge Guillén: solo ser, nada más y basta, es la absoluta dicha. ¿Meditar para qué? ¿No es mejor pensar y reflexionar para solucionar los problemas de la vida cotidiana? Ambas cosas son necesarias. Necesitamos pensar con lucidez, analizar, reflexionar,
pero necesitamos hacerlo desde el lugar adecuado. Sin silencio, el pensamiento fácilmente se pierde en sus propias elucubraciones. Meditar nos lleva al centro, de donde brota el pensamiento ajustado. Y no hay peligro de que la meditación promueva el aislamiento, la evasión e incluso el individualismo en una sociedad ya demasiado individualista. Esos riesgos nos acechan siempre. Individualismo, escapismo, narcisismo, egocentrismo, etc., y pueden colarse también en la práctica meditativa. Sin embargo, si la persona persevera, la misma práctica posee potencial para liberar de esas trampas y favorecer el ajuste y el despliegue cada vez más armonioso de la persona. ¿Cómo puede favorecer la meditación ese despliegue? Porque la práctica meditativa conduce a la persona a su centro, y ese centro es plenitud de vida y de amor, es ecuanimidad, libertad interior, gozo y compromiso. ¿También compromiso? Indudablemente, se descubre que ese centro se halla habitado por todos los seres, que en lo profundo somos uno, que siendo distintos somos lo mismo. Lo que brota de la comprensión es compasión y compromiso, que en cada persona se concretará de un modo específico. Continuamos leyendo esta hermosa entrevista que le hacen a Enrique Martínez Lozano y que muestra su pensamiento. Le preguntan, ¿y cómo repercute todo eso en la convivencia? La espiritualidad, así entendida, en su sentido genuino como profundidad humana, es fuente y alimento de una convivencia caracterizada por el respeto profundo, la acogida, la cooperación y el servicio, desenmascarando prejuicios y relativizando creencias, construye espacios de libertad y de fraternidad. Eso significa que la meditación no aleja de la vida, al contrario, si es auténtica, la práctica meditativa nos libera de la tiranía de lo inmediato para conducirnos a aquello que es realmente importante. ¿De qué sirven las prisas y el activismo si estamos desconectados del centro de lo real? La práctica meditativa nos sitúa en ese centro, de donde todo fluye. ¿Fluye?, le preguntan. Sin duda, cuando estamos alineados con la vida, cuando vivimos diciendo sí a la vida, apreciamos la sabiduría del despliegue de todo lo que es. Y en esta situación de incertidumbre en que estamos viviendo como consecuencia del COVID-19, ¿qué aporta la práctica meditativa? Algo que considero fundamental, dice Enrique, una actitud adecuada, hecha de comprensión, aceptación profunda, ecuanimidad y compasión, junto con herramientas prácticas para gestionar las dificultades y los miedos de modo constructivo. En esta sociedad donde todo se valora con dinero, llama la atención que sus encuentros sean gratuitos. Su tiempo, su dedicación, su esfuerzo, ¿cuál es su recompensa? Indudablemente necesitamos del dinero para vivir, pero me parece importante vivir también la gratuidad. Por lo que se refiere a este proyecto, lo vivo con gozo, como un servicio a las personas, consciente de la ayuda que en este campo se puede aportar, regalando algo de lo que a mí mismo se me ha regalado, y con gratitud hacia quienes me han animado y ayudado a llevarlo a cabo. Vamos a leer ahora un extracto de otra entrevista
en el que Enrique habla sobre la educación de niños y jóvenes. Esta entrevista fue publicada en el diario El Norte de Castilla el 27 de mayo del 2013. Y le preguntan, ¿cuáles son las mayores necesidades que hay que atender en los niños y en los jóvenes? De acuerdo con una descripción clásica en todas las tradiciones de sabiduría, en el ser humano reconocemos una triple dimensión: cuerpo, psiquismo y espíritu. En cada uno de esos niveles encontramos necesidades que requieren ser respondidas adecuadamente si queremos crecer en unificación y en plenitud humana. Hablamos, por tanto, de necesidades corporales: alimentación, descanso, movimiento; emocionales: sentirse reconocido, amado a través del contacto físico, la mirada, la palabra, el tiempo de calidad que se le dedica; y espirituales: paz, felicidad, silencio, libertad, plenitud, unidad. Le preguntan, ¿de qué manera toman conciencia de su mundo interior o se les puede invitar a hacerlo? La primera condición es que el adulto sea consciente de su propio mundo interior y haya experimentado la riqueza que tal conciencia aporta, porque no podemos acompañar al niño más lejos de donde nosotros mismos hayamos llegado. Además de ello, se requiere crear espacios y desarrollar prácticas simples que ayuden al niño en esa toma de conciencia. Hablamos de prácticas psicológicas y meditativas, el cuidado de la inteligencia emocional y espiritual, que favorecen que el niño se vaya familiarizando con su mundo interior, poniendo nombre a lo que vive y aprendiendo a gestionarlo. Para quienes se encuentren interesados en esta cuestión, creo adecuado sugerir 2 libros interesantes. Desde la neurociencia, el de Daniel Siegel, El cerebro del niño, publicado en la editorial Alba, y desde la espiritualidad, el de Ana Alonso, Pedagogía de la interioridad, de editorial Narcea. Otra pregunta es acerca de las claves para acompañar a los niños en el proceso de madurez y cómo se puede controlar la rebeldía de la adolescencia. A lo cual responde, la clave fundamental consiste en que la persona adulta se viva desde lo mejor de sí, se adiestra en gestionar su propio mundo interior y sea capaz de vivirse ante el niño como presencia sólida y amorosa. No hablamos de adultos perfectos, cosa imposible para todo humano, sino lúcidos sobre sí mismos, que se aceptan y acogen con sus luces y sombras, por lo que son capaces de aceptar y acoger a los demás. Desde esa actitud, les resultará más fácil vivir 2 actitudes básicas, que han de activarse simultáneamente: el cariño y la firmeza, también en los momentos de rebeldía infantil o adolescente. Otra pregunta. Enrique, ¿qué es la espiritualidad? Y responde, por decirlo de un modo sencillo, espiritualidad hace referencia directa a la dimensión profunda de lo real. Podría añadirse que lo espiritual es todo lo real en su doble cara, lo visible y lo invisible, lo manifiesto y lo inmanifestado, pero como 2 realidades añadidas, pero no como 2 realidades añadidas, sino como 2 rostros de lo único real. ¿Podemos hablar de una inteligencia espiritual? Responde, indudablemente comprendo que haya personas a las que ese término les rechine por diversos motivos y que prefieran usar otro.
Pero del mismo modo que no puede haber crecimiento humano sin el cultivo de la inteligencia emocional, tampoco es posible sin el cuidado de la inteligencia espiritual. La espiritualidad es una dimensión humana tan básica y fundamental como la corporeidad, la afectividad o la sociabilidad. Su olvido supone una amputación grave de la persona. Dicho de un modo más simple, del mismo modo que tenemos necesidades fisiológicas, somos cuerpo, y emocionales afectivas, somos psiquismo, tenemos también necesidades espirituales que necesitamos conocer y gestionar y responder adecuadamente. Francesc Torralba ha escrito que el ser humano, sea religioso o no, tiene unas necesidades de orden espiritual que no puede satisfacer ni desarrollar si no es cultivando la inteligencia espiritual. Es así, y personalmente constato que cada vez son más los padres y educadores que se hallan en esta búsqueda. Es necesario trabajar la inteligencia operativa y la inteligencia emocional. Pero si nos quedamos ahí, perpetuaremos el estado de anemia y con él la ignorancia acerca de quiénes somos y el sufrimiento. ¿Cuáles son, según tu experiencia, las aspiraciones del hombre de hoy en el terreno espiritual? ¿Hay sed de Dios? Y él responde, hay sed de interioridad, de profundidad, de silencio, de plenitud. Porque no se puede soportar demasiado tiempo la anemia. La búsqueda es expresión del hambre y de la sed de aquello que no puede ser satisfecho con ningún objeto. Dios, siempre que no lo confundamos con la misma palabra ni con ninguna de nuestras imágenes mentales. El maestro Eckhart decía en el siglo XIII, no tengas ningún Dios pensado, porque cuando cambie tu pensamiento, ese Dios caerá con él. Y Charo Rodríguez, una poetisa amiga, escribe, solo el Dios encontrado, ningún Dios enseñado puede ser verdadero. Solo el Dios encontrado puede ser verdadero. Algunas frases de Martínez Lozano. El camino espiritual no es otra cosa que reconocer quiénes somos y vivirnos conectados a ellos. A esto las tradiciones espirituales lo han llamado despertar, un estado de conciencia que se caracteriza por la sabiduría, comprensión y la compasión. Tú no eres nada de lo que pasa, eres eso en lo que todo pasa. Sabemos que todo es impermanente, porque hay algo que es estable. Todo pasa porque hay algo que no pasa. Lo real no cambia, lo que cambia no es real. En todas las religiones, la palabra Dios ha sido utilizada por el poder para lograr sus objetivos, someter la conciencia de las personas inocentes. Espiritualidad es la dimensión profunda de todo lo real. Así entendida, es claro que no hay nada que quede al margen de la espiritualidad. Entrégate a esas sensaciones que detectas en tu cuerpo y tómate un tiempo siendo paciente con las prisas para sentirlas con detenimiento. No nos falta nada,
No hay alguien que tenga que ir a algún lado. No hay un lugar a donde ir. Si no nos movemos, ya hemos llegado. Y siguen las frases. No soy ningún contenido de la conciencia, sino la conciencia en la que aparecen, que se expresan en todos los contenidos. El yo religioso verá a Dios como un tú. Creas un Dios a tu imagen y semejanza. Nos creemos separados, aislados incluso, y esa es la causa de nuestro sufrimiento. En cuanto trascendemos el pensamiento, se muestra la no dualidad de lo que es. Dios es lo que es. Se calla la mente, lo percibe el silencio. La aceptación trae también consigo gratitud. No tenemos vida, somos vida. Bueno, hasta aquí entonces lo que hemos seleccionado el día de hoy para mostrar quién es Enrique Martínez Lozano. Ahora nos quedan unos 5 minutitos para conversar entre nosotros acerca de esto. Y yo puedo comenzar diciendo que lo que me maravilla de Enrique Martínez Lozano es su valentía, pues es religioso del cristianismo, y no obstante habla como si fuera un Vedanta Advaita, o incluso cuando habla de la atención y del silencio podría ser alguien que practica la Agni Yoga, y con toda su expresión de su enseñanza nos demuestra que no hay separaciones producidas por las religiones o por las filosofías, las ideologías, cuando el ser humano está vivenciando su propia espiritualidad, su propio interior, su propio silencio, y conectando con esa conciencia una. Me llama la atención, ¿no?, que siendo un cristiano hable de la conciencia una, como habla igualmente Consuelo Martín, que es no dual, Advaita, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en esta época han aparecido muchos servidores en distintos campos y con distintas actividades de servicio que están hablando de lo mismo. Es decir, si nosotros dejamos de lado los rótulos, vemos que la enseñanza es la misma. Entonces, por eso es que a mí me parece que todos los que venimos trayendo en el programa Sintonías de Unidad están en esa dinámica y con esa característica, y los hace servidores. Y Enrique Martínez Lozano es un servidor de la humanidad, un discípulo para mí, y muy valioso para investigarlo y seguirlo. ¿Qué les parece a ustedes, compañeros? Hombre, es una filosofía de vida muy razonable y muy aparentemente muy asequible. Está muy en la línea con la enseñanza esotérica. Lo que sucede que, él parte de la base del silencio, como partimos la base en el tema del Agni Yoga también, o de la serena expectación o de la contemplación. Y discierne muy bien lo que es la contemplación. Él habla no de esa contemplación casual, fortuita, sino de esa contemplación que nos acompaña en toda la actividad. Ojalá llegue el día y esté pronto para nosotros de poder disfrutar mucho más de esa serena expectación, de ese vacío enriquecedor, que es un vacío que en el fondo significa identificación con lo absoluto. Él, por su faceta religiosa, da a entender que, que hace esta presentación, a mi modo de ver, no conocía al autor, no he leído nada de él, más que lo que tenemos para el programa, y francamente, pues es sorprendente que va en la línea de otros que vienen de la Iglesia Católica, las iglesias cristianas, y apuestan por hacer un nuevo tipo de presentación de la verdad, mucho más ecuménico y racional con los tiempos que corren. Carmen. Sí, además vemos que no solo se queda en lo que es un mensaje místico de contemplación, como si digamos, o de inacción, sino todo lo contrario, sino que él lo que hace hincapié es en la acción. Hemos visto cómo habla de la educación de los niños, de los adolescentes, y también hay que resaltar la faceta que tiene de psicólogo transpersonal, es decir, el curar
las enfermedades, dijéramos, de lo que son psicológicas, con ese trasfondo, no simplemente para mejorar una personalidad y ya está, sino para ponerla en contacto con dimensiones más profundas del ser. Es decir, la transpersonal, como su nombre dice, va más allá de la persona o el personaje, y es un tipo de terapia muy interesante en el que se incluye la meditación también, la observación, y bueno, simplemente decir que atiende todos los campos, no solo, como dice, el cuerpo, el psiquismo y el espiritual, que es lo que necesitamos, la atención y ir sanando esos cuerpos para entrar en contacto con la realidad, con Dios, con lo trascendente, como queramos decir. Marcela, ¿qué te parece? Bueno, me gustó mucho cuando él hablaba del Cristo vivo, ¿no? De la vivencia del Cristo, y me parece que da una visión distinta que puede ser considerada también por aquellos que profesan, ¿no? la religión cristiana, una visión de la espiritualidad cotidiana, de la vivencia espiritual. Así que me ha parecido que es un autor que merece la pena ser visto ahí en los videos de YouTube, que es algo bien cercano también para todos. Y bueno, agradecerle, aunque no sé si nos escuchará algún día, toda esa obra que está realizando a favor de la humanidad, y pone el acento también en un tema que es muy importante en esta época, que es el dolor y el sufrimiento que se está experimentando en estos momentos, y nos brinda en general estos medios para considerarlo de una manera distinta, abordarlo y superarlo. Está muy claro cuando hace la distinción entre el dolor, el sufrimiento, bueno, y muchísimos temas. Bueno, y se nos va acabando el tiempo, pero queremos remarcarle ese video que les hablamos antes, Somos Silencio, en el 5º Foro de Espiritualidad de Logroño, porque ahí hace una radiografía de lo que es el silencio, de cómo se llega al silencio. Habla con una atención y una claridad acerca de lo que ocurre dentro del ser humano cuando se presta atención y se medita, que a uno no le cabe ninguna duda de que él experimenta el silencio en la meditación y experimenta el silencio en la vida. Y una cosa que me llamó la atención de esa conferencia es que al final él abre un espacio de preguntas y respuestas, y hay una chica que le hace una pregunta muy intelectual a partir de lo que ella sabía y de lo que había leído, y él le responde: me estás preguntando desde la mente esperando una respuesta determinada. Por lo tanto, dice, desde el corazón no te la puedo responder. Investiga tú mismo lo que estás diciendo. Y bueno, y por algo lo invitaron a ese foro de espiritualidad donde todos hablaron de silencio, una conferencia mejor que la otra, y el panel final también. Se aprende muchísimo, así que lo recomendamos. Y bueno, vamos al espacio meditativo. En el espacio meditativo vamos a hacer, como hacemos siempre, un silencio, y después vamos a recitar 2 mantras. Para hacer silencio, ustedes saben que hemos de relajar el cuerpo físico, podemos seguir la respiración con suma atención y repasar todas las partes del cuerpo, entonces el cuerpo se relaja y ya no molesta. Prestamos atención a las emociones, las observamos, no nos apegamos a ellas, sean emociones superiores, útiles, o inferiores y inútiles, o que traen problemas. El cuerpo emocional se tranquiliza. Observar atentamente las emociones, solo eso, sin engancharnos. Y luego observamos atentamente la mente, los pensamientos que aparecen, los dejamos pasar como nubes en el cielo. Al observarlos atentamente se disuelven de a poco, pero rápidamente se van disolviendo, y entonces quedamos en silencio. En ese silencio que nos une con todos los meditadores y con todos aquellos que moran en el nivel del alma.
Y desde ese silencio vamos a recitar el mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Pronunciemos el Om desde el silencio. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y se selle la puerta donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Pronunciamos un Om. Gracias, Dani, por guiarnos en la meditación, y queremos invitarlos a que escuchen y participen de Sirviendo a la Humanidad los días miércoles a las 13 horas de Argentina, 18 horas de España. Visiten el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad, donde están programas anteriores con temáticas diversas. Si les parece interesante, suscríbanse, compartan, así les puede llegar las noticias de este canal. Terminamos ya con un breve recordatorio acerca de las meditaciones de silencio. Un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciar la meditación grupal decidió reunirse 2 veces por semana para compartir la experiencia de una meditación de silencio. La cita es todos los lunes y jueves, 17 horas de Argentina, 22 horas de España, y horarios equivalentes en otros países. Se utiliza la plataforma Google Meet. Los datos para entrar aquí en pantalla o en el Facebook del grupo Silencios y Vivencias. Llegamos al final, esperamos que haya sido. Llegamos al final, un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta la próxima.